A Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Pocas veces, como en el caso del programa de hoy, sucede que una revolución tecnológica y un acto de lucidez empresarial coinciden de la misma manera y en la misma persona. Generalmente la genialidad casi nunca logra estos dos niveles de competitividad tan alto. Probablemente en el caso de Edison es lo más parecido, pero esto es una revolución en los dos niveles, en lo empresarial y en lo tecnológico. El personaje Bill Gates, con el que vamos a pasar 2 programas, es un personaje absolutamente único. Tiene unos rasgos completamente diferentes en la medida en que fue capaz de comprender una genialidad, teniendo todas las herramientas, para salir adelante en la vida, porque él tiene un plante muy grande. Él es hijo de una familia acomodada de Seattle, nace en 1955, es el segundo de 3 hijos, y su padre era abogado de una firma reconocida y su madre era maestra. Era un tipo inteligente, un chico que no tenía... que tenía toda clase de factores a su favor, tenía una posibilidad de dinero, tenía conexiones, tenía acceso a Harvard. Es un personaje que tiene todas las condiciones para salir con algo. Pero no todos los que tienen todas las condiciones para salir con algo salen con algo. La mayoría se vuelven calaveras o terminan haciendo una cosa que no tiene nada que ver. Este sí, era como que aprovechó absolutamente todo lo que la vida le dio para catapultarse hacia los límites de la revolución tecnológica de finales del siglo XX, la más trascendental que nos toque ver en el futuro cercano. La llevó a cabo él. Entonces, y la llevó a cabo Pollito, pues desde los 16 estaba en todos estos asuntos. Entonces, aquí, una historia que es colectiva se personaliza bastante cuando llegamos a Bill Gates. Una historia que se había dado de una manera de bacanería, por decirlo gráficamente. Una historia que se había dado a través del desarrollo por pura voluntad, por pura goma, por pura delicia, de lo que era la tecnología del computador. Aquí empieza a adquirir unas características completamente diferentes a lo que ha sido la historia de la Apple, pero es una continuación de esa dinámica. Entonces, habíamos visto cómo el Apple había sido el resultado de una cantidad de voluntades contestatarias y colectivas, como clubes, casi como fans de un grupo de rock, algo así, como pequeños clubes de barrio, los homebrew. Cómo se compraba un Altair que no tenía sino lucecitas, eso prácticamente no servía para nada, pero se le compraba era para ponerle, para inventársele cosas, y cómo cada invento se intercambiaba, y cada uno de esos intercambios se incorporaba, y se hacían clubes para intercambiar todas estas cosas, y se hacían revistas donde se pudiera estar mostrando los diferentes tecnologías. Era como una goma, un hobby llevado a proyecto de vida. Y era un proyecto de vida que tenía como idea fundamental quitarle el poder de lo que podrían significar las computadoras a las grandes empresas y hacer que el computador personal pusiera al servicio de todo el mundo lo que antes estaba solo al servicio de las élites y los grandes poderes. La idea de la invención del computador personal era popularizar el conocimiento y el saber, de manera que todo el mundo pudiera tener acceso a ellos. Si lo comparamos, podríamos hablar un poco de la enciclopedia de Diderot, cuando la idea era que la literatura y la escritura en general, el conocimiento en tiempos de las posprimerías de la Ilustración, estaba solamente en manos de una élite.
que si se lograba compendiar en un solo libro los artículos de la mayoría de las cosas que se habían descubierto y ese libro se popularizaba para que cualquiera lo leyera, el conocimiento estaría en la mano de muchos y no en la mano de pocos. Y esa fue la idea de la enciclopedia, democratizar el saber. En el sentido del computador personal es democratizar el conocimiento, es democratizar la capacidad de información, de generar y procesar información. Una tecnología que solamente la producían y la podían poseer por su excesivo costo, era las grandes empresas, las grandes firmas. Esto es una popularización de la tecnología. Esto es llevar la tecnología al escritorio de la casa. Entonces, esa es la idea del computador personal y eso se desarrolla en un espíritu de una revolución cultural, como habíamos visto, un espíritu contestatario que era como robarle el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Era como inventarse en lo cotidiano lo que no podía ser posible sino en las grandes empresas. Entonces, empieza el protagonismo del computador personal porque él solito se va llevando a través de la capacidad de convocatoria que tiene, se va llevando a través de la máquina que todo el mundo compraba, que no servía para nada, pero que todo el mundo la compraba para hacerla servir e inventarle cosas. Y habíamos hablado de esta sopa de piedras que convocaba y se termina convirtiendo en sopa de precisamente por convocar a una cosa que no existía. Las grandes compañías no se metían con los computadores personales. La Hewlett Packard consideraba que el computador personal era un negocio quimérico. Así era como definían la sopa de papas, la sopa de piedras, que terminó convocando la creación del computador personal. Lo consideraban un negocio quimérico porque estaba en todas partes y en ninguna parte, porque eran clubes de fanáticos, de gomosos, porque nadie imaginaba, salvo los que lo estaban haciendo, la proyección que esto tendría. Digamos, pocas veces le toca a uno en su tiempo de vida asistir a una revolución tecnológica y esta lo es en una medida cuyas consecuencias y dimensiones todavía no alcanzamos a ver en perspectiva. Pero es, digamos, el siglo XX termina con una revolución tecnológica que es el computador personal. Entonces, habíamos visto cómo todo esto se va desarrollando entre alguien que puso una cosa y alguien que puso la otra, y que entonces que vamos a hacer que los computadores tengan pues teclado y que tengan pantalla y vamos a desarrollarle cosas para que se pueda usar, y entonces programas de juegos, luego ya lo vamos a poner a calcular. Pero el computador personal no tenía todavía un lenguaje propio, no tenía ni un lenguaje propio ni un sistema operativo. Eso estaba, digamos, todavía reservado a los grandes computadores. Y esa es la parte del proceso donde se va a unir Bill Gates. Bill Gates está metido en todo el proceso de la creación del computador personal también. Forma parte de todo este núcleo de pelados. Acuérdense, si ustedes vieran las fotos, estos son una mano de mechudos con blue jeans botacampana, con camisas abiertas, flacos, esgalamidos y bastante desabrochados. Los que van a crear desde los garajes la revolución tecnológica de finales del siglo XX. De ese combo de pelados formaba parte Bill Gates. Eran los pelados de las universidades gringas que tenían acceso a una nueva tecnología, pero que tenían la brillantez suficiente para modificarla. Entonces, él se va a insertar en esta revolución y la va a llevar a límites impresionantes a través de la manera como él comprende lo ya existente, lo perfecciona, lo hace mucho mejor y lo logra meter en la gran corriente de la empresa. El computador personal se había manejado con un carácter manufacturado, digamos, como un carácter artesanal. Era una industria de garaje. Masificar esto era muy complicado porque eso requería de una asesoría, digamos, bastante grande para poderlo llevar a cualquier parte. Entonces empiezan a moverse los hilos. Los hilos empiezan a moverse en varias direcciones. De un lado hay un personaje que se llama Osborne, que dice que los computadores tienen que poder ser portátiles,
que usted tiene que poder cargar el computador en una mochila, que lo tiene que poder cargar en el morral, que a usted le tiene que caber el computador debajo del asiento de un avión, tiene que podérselo poner en las piernas. Porque en el momento en que usted tenga los computadores portátiles, usted puede estar llevando eso a cualquier lado y en cualquier circunstancia del mundo usted puede estar utilizando un computador personal que ya no está. O sea, el primer objetivo era sacarlo de las grandes empresas y probar que eso era posible, que eso fue lo que hizo el Altair. El segundo objetivo era llevarlo a los escritorios y a las casas de la gente, ponerlo sobre las mesas de escritorio de todo el mundo. Y ahí, digamos, eso va a tener ya mucho que ver con el Apple, y hacerlo amigable para la gente, que eso no se volviera un galimatías, pues la cosa más rara que no lo pudiera manejar nadie. Entonces se hace el Apple, el computador amigable. Ahora había la necesidad de hacerlo portátil, para que todo ese camino recorrido pudiera traducirse en que usted pudiera estar en un avión escribiendo o haciendo trabajos en su computador personal. Eso, digamos, es en lo que va. Esto se va desarrollando a una velocidad impresionante. Esto en 5 años va dándole la vuelta al mundo, y por eso era que estábamos hablando de cómo la Unión Soviética, al no poder cambiar su estructura de gasto y desarrollo tecnológico, sino cada 5 años que se perdiera la Unión Soviética de avalancha de cambios tecnológicos, ahí se quedó del bus. Ahí fue cuando la dejó el bus de la historia. En estos 5 años, entre el 75 y los 80, ahí, en ese quinquenio específico, la dejó el bus. Y por eso no va a sobrevivir a la década de los 80. Así de simple. Al final de la década de los 80, en el último año de la década de los 80, ya la Unión Soviética estará herida de muerte, porque no va a poder asimilar este ventarrón de innovaciones que surgió como de la nada, una historia que tiene mucho de mágica, la historia del computador, precisamente por lo quimérica que es. Entonces la Unión Soviética no pudo dar ese salto y se cayó, se desbancó. Entonces por eso era que contaban un chiste de los problemas de tecnología que ellos tenían. Entonces había un hombre fascinado con la tecnología rusa, parado mirando en la Plaza Roja a un personaje que estaba parado en una esquina de la Plaza Roja con 2 maletas gigantescas a los lados. Entonces él, admirador de la tecnología soviética, le dice a su esposa que todo lo que hacen los rusos es lo más fantástico que hay. Entonces dice, mire, preguntémosle a este hombre la hora. Entonces él va y le pregunta la hora al hombre, y el hombre le contesta la hora en todo el mundo, en cada una de las capitales, cuadrada con los satélites, puesta a disposición comparativa del meridiano, de todos los paralelos. Y ¿sí ve la tecnología soviética? Perdón, señor, ¿y en esas maletas qué tiene? Y el tipo dijo, las pilas. Ese era el problema de la tecnología soviética, y ese es el problema que los computadores han venido allanando a lo largo de esa revolución tecnológica, que usted no tenga que cargar unas pilas en unas maletas del tamaño de un viaje de 6 meses para poder almacenar la energía necesaria para mover un reloj. De eso se trata el computador personal portátil. Entonces, así las cosas, hay esta corriente. Y Bill Gates está formando parte de esto, porque una de las cosas importantísimas en la historia es saber entender sus mareas y saber montarse en la marea, que es como el surfing. Usted tiene que entender la estructura de las olas para poder surfear y para poder saber en qué dirección se mueven y cómo sopla el viento. Pues este era un surfista de las revoluciones tecnológicas, y la entendió, se la pilló donde era y cómo tocaba. Entonces, este personaje se mete a la secundaria, y es en la secundaria, en Lakeside, en un colegio privado, donde se va a meter, porque era uno de esos chicos superdotados. Entonces de niño lo aburría todo porque nada le daba la talla. Entonces van y lo meten a un colegio a un colegio privado así como de geniecitos más o menos, pues a ver si este muchacho se comprometía. Y lo van y lo meten en Lakeside, y en Lakeside es donde él empieza a trabajar
Primero empezó a trabajar como en las máquinas de escribir como los estudiantes, así tecleando comandos y enviándolos al computador. Luego entonces, bueno, ya cuando empezaba la respuesta, él lo metía en un rodillo de la máquina y bueno, el proceso era bien engorroso, pero ese proceso del contacto con el computador fue el que le cambió la vida al hombre. Entonces, él empezó a dominar el BASIC, que era un lenguaje de programación, y empezó a trabajar con otros pelados autodidactas de Lakeside, de Lakeside, que era la escuela donde él estaba, y pasaban horas y horas y horas escribiendo programas y haciendo juegos y aprendiendo a moverse por el computador. Y él era un nerd antes de que existiera ese concepto. O sea, la imagen que una persona tiene del nerd, que es un pelado flaco, gafufo, que no juega con nadie, que no sale a la calle y que todo el día está comiendo libros, información y conocimientos, y que esa es la única manera que tiene de relacionarse con la vida, eso era Bill Gates. Era un nerd antes de que eso existiera o de que estuviera de moda el término, y era un yuppie antes de que se hubieran inventado los yuppies. Es decir, su misma naturaleza haría prever personajes que en ese momento todavía no estaban codificados o clasificados. Él era un nerd y él era un yuppie, y todavía ninguna de las dos cosas se usaban, y sale de un ambiente hippie, de una época de una revolución tecnológica. Entonces, sus profesores pues vivían aterrados de ver semejante dimensión de este hombre, y mientras él estaba en la goma, los computadores se desarrollaban de una manera impresionante. Entonces él tiene un compañero que va a ser su compañero de fórmula, que es Paul Allen, y Paul Allen y Bill Gates van a ser como Lennon y McCartney, como Simon y Garfunkel, van a ser, mejor dicho, los paladines de la revolución tecnológica. Entonces ellos empiezan a volverse expertos en programación, rápidamente superan a los maestros y se vuelven más duros que los profesores, y empiezan a llamarlos cuando están en secundaria. A los 16 años, ellos desarrollan los lenguajes para los computadores. O sea, los computadores todavía no tenían un lenguaje específico, no tenían, digamos, y la diversidad de programas todavía era muy limitada. Era como tener un aparato de CD, pero no tener sino 2 discos. Si usted encuentra la manera de poder sacar todos los discos que una persona quiera poder oír en un aparato de esos, entonces vale la pena que usted compre un aparato de CD. Si no, usted se hubiera quedado con los acetatos, porque ¿para qué se iba a comprar un aparato donde consiguiera una mínima cantidad de producción cuando antes había uno donde estaban todos sus discos? En el caso de los computadores no existían los acetatos, esto se estaba inventando todo. Entonces, los programas no existían específicamente para los computadores nacen sin un lenguaje específico para ellos. Y eso son lo que estos dos pelados se inventan. Pelados porque aquí tienen 16 y 17 años. Se inventan con un grupo de amigos y empiezan a volverse pues expertos en programación, y ya empiezan a contratarlos de las compañías para empezar a negociar con estos programas que esta gente está inventando. Ellos lo que se inventan son los programas que se adaptan a los computadores. Entonces ellos dicen, bueno, digamos, todo el desarrollo que se ha venido dando del Apple es un desarrollo al nivel del hardware, de la máquina. Pero lo que esta gente va a inventar y lo que esta gente va a desarrollar son los software, los programas. Sí, es, digamos, lo que es el contenido mismo del computador. Los otros desarrollaron el computador como tal, la máquina. Pero el contenido mismo, o sea, una vez metido usted ahí, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera se va a relacionar con eso? Todo eso son los softwares, y eso es lo que esta gente va a inventar. Bill Gates y Paul Allen van a inventarle los softwares, y empiezan a trabajar con eso. Entonces ya cada vez que se inventa un software de esos, un sector entero del conocimiento, de la industria, del comercio, de la publicidad, empieza a tener específicamente resueltos la manera de hacer su quehacer operativo en un computador. Entonces por eso es que ellos empiezan a desarrollarlo de esa manera. Entonces al principio a ellos les hacen una oferta de trabajo y se van para Oregon. En la primera parte, digamos que les dan en un principio la cosa era que a ellos les daban más bien tiempos para trabajar, o sea, tiempo de computador por investigaciones. Así es que ellos empiezan en el colegio.
Luego empiezan a mandarlos, ya les empiezan a caer trabajos y en los trabajos les dicen, bueno, usted haga lo que quiera, innove y me va haciendo los programas a mí. Todo esto antes de graduarse de la escuela, se van para Oregon y todas esas cosas y luego se gradúan en Lakeside, en Lakeside y allá en Lakeside es donde después van a llegar a Harvard. Ahí Bill Gates va a estar casi aburrido jugando póker y metido en el laboratorio de computación más que asistiendo a clases. Me ha dicho, se da el lujo de capar clases en Harvard, lo que le daban una idea de los intereses que él tenía y de la posición económica que él tiene, porque pues una persona que a la familia le cueste la vida meterla a Harvard no capa clase, pero se da el lujo de capar clases en Harvard y estar más bien por ahí como aburrido jugando póker. Entonces él vivía pues como los estudiantes y están desarrollando en ese momento lo que son los softwares. Y a esos softwares los van a llamar Microsoft. Ellos forman una compañía, pero ellos forman una compañía, mejor dicho, una sociedad de un par de pollos. Haga de cuenta como si usted en el jardín de su casa, en el antejardín, pone una carpa y vende helados. Sí, como si los dos pelados de la casa o el pelado y el vecino ponen una venta de helados en una carpa. Pues ellos vendían Microsoft, vendían softwares. Y entonces, pues así, una cosa pero caserita. Entonces, pero lo fantástico era que los estaban inventando. Ellos estaban creando el software, estaban creando los lenguajes y estaban creando, digamos, esto que ellos vendían. Era la revolución tecnológica que ellos estaban haciendo en el mundo de los computadores. Esa era la diferencia entre el producto que ellos tenían y la venta de helados en una carpa. Entonces, ellos estaban allá y bueno, y de pronto, entonces ellos van desarrollando todo esto, van teniendo contratos, diferentes contratos chéveres, ya les están empezando a pasar contratos chéveres, los llamaban compañías de Nuevo México, les habían hablado de adaptar para sus computadores los programas que ellos estaban haciendo, y ellos hasta ahora estaban vendiendo, digamos, las promesas de cómo ellos iban a mejorar todas las cosas con estos programas que estaban inventando, con estos programas y con lo que va a ser el sistema operativo, que es, digamos, la clave de lo que ellos van a inventar. Había una analogía que decían como con las neveras. Anteriormente las neveras eran grandes o eran chiquitas, pero no más, solamente grandes o chiquitas, pero neveras. Ahora, las neveras tienen dispensador de hielo, tienen para enfriar el agua, tienen para descongelar la escarcha. ¿Se acuerda que las neveras viejas no se podía ver lo que había dentro porque eso se congelaba todo y tocaba a punta de cuchillo? Pues ahora las neveras tienen una forma de que esa escarcha no se acumule. Entonces, hoy por hoy, cuando usted compra una nevera, la nevera tiene una cantidad de servicios incorporados que antes no existían y ahora uno no se imagina una nevera sin esa cantidad de aditamentos. No necesariamente son indispensables, pero mejoran los servicios que la nevera puede tener, el tipo de compartimentos, el tipo de puertas. Los diseños de las neveras han cambiado mucho. Bueno, haga de cuenta, los computadores son la misma cosa. Así como tienen dispensadores de agua y así como tienen capacidad de eliminar el exceso de escarcha, estos van desarrollando programas y cada vez esos programas tienen más capacidad de creación y más capacidad de desarrollo y más capacidad de interacción. Entonces, pero lo que va a hacer el sistema operativo es como lo que hace que la nevera congele, digámoslo así. O sea, una nevera no era porque enfría, en esa medida sirve para nevera. Entonces, lo que hacía que la nevera congelara era una tecnología que se había desarrollado para las grandes neveras, pongámoslo de esa forma. Haga de cuenta para los grandes refrigeradores que usted encuentra en las pescaderías o encuentra en los supermercados. Pero para hacerlo manual,
para hacerlo, digamos, caserito, esa tecnología de enfriamiento de las neveras no se había desarrollado mucho. Ellos la van a desarrollar en los computadores. Es decir, el sistema operativo, que es como el eje de funcionamiento, como el motor, como lo que enfría en una nevera, como lo que prende en un carro, digamos, como lo que hace posible el funcionamiento mismo, tenía todavía las tecnologías de los grandes computadores que antes tenían las grandes compañías, y esto lo que hacen es diseñar un sistema operativo para el computador personal. Y eso digamos a nivel para el computador mismo, y diseñar los programas, multiplicar las posibilidades. Ellos lo que, digamos, cuando usted se mete en una historia de estas, usted lo que tiene son visiones. Usted lo que está viendo son potenciaciones, posibilidades de todo lo que no existe. O sea, una de las constantes que hemos visto en todos estos relatos es cómo usted está trabajando con lo que no existe. Y en ese sentido, cualquiera de los negocios y de cualquiera de las empresas y cualquiera de los inventos que hemos hablado acá son quiméricos, porque no existen, se los están inventando, existen solamente en la cabeza de las personas que lo están viendo. Usted tiene la idea de que para que a usted le vaya bien en algo, tiene que tomar las experiencias de las cosas que ya están inventadas y tratar de implementarlas de la manera más rigurosa y disciplinada posible. Esta gente no. Trabajó con lo que nadie se había inventado nunca, con lo que nadie se había soñado nunca, sobre la ilimitada capacidad de imaginar las múltiples posibilidades que podían tener los computadores personales si los programas se desarrollaran sin ningún tipo de limitaciones. Eso fue lo que ellos entendieron. Eso es lo que los hace duros en el asunto. Entonces, ellos están desarrollando eso, trabajando con el Altair, trabajando con el Apple, trabajando con todo lo que había. Inclusive, cuando desarrollaron el primer lenguaje para el Apple, ellos ni siquiera, y para el Altair, ellos ni siquiera tenían el computador. Ellos no tenían el computador, lo simularon. Y llamaron a los de Apple y les dijeron, mire, nosotros tenemos el lenguaje para ustedes. Entonces ellos dijeron, bueno, pues venga y lo muestra. Cuando ellos fueron a mostrárselo, eso ni siquiera estaba, eso no lo tenían, ni siquiera lo habían hecho sobre el computador mismo, lo habían hecho sobre la simulación del computador. Luego ni siquiera sabían si eso funcionaba. Luego, cuando llegaron con el cuento, era ver si les sonaba la flauta y funcionaba. Igual podía pasar que no funcionara y fuera esto un oso espantoso, porque lo hicieron fue sobre un efecto de simulación. Eso sí es el colmo del pispirispis, ir a vender una cosa que usted ni siquiera creó sobre un modelo real, sino sobre un modelo simulado. Y lo peor de todo fue que les funcionó. Llegaron donde la gente del Altair, pusieron el computador y funcionó. Así, digamos, así de raro. Pues le escribieron a Ed Roberts y le dijeron, bueno, nosotros lo tenemos allá, tenemos un BASIC para su computador. Y llegaron y ellos no tenían el Altair. Es que eso es lo más increíble, no tenían el Altair, pero con la simulación lo lograron, y llegaron allá y lo pusieron sobre el Altair, ya directamente sobre el Altair, y una vez puesto sobre eso, funcionó. Entonces fue cuando ya, pues se acuerda de dónde salió el Altair, ¿no? Que eso era una máquina de colores con papel brillante. El Altair también, me he dicho, esta historia es una historia de descrestes, porque el Altair tampoco existía cuando salió, eso tampoco servía para nada, no se sabía qué era, pero la gente lo fue comprando. Pues el lenguaje que estos lo diseñan sobre una simulación del Altair, y eso es lo que les van a vender, lo que van a mostrarles, y realmente funciona. Y es cuando empiezan a crear los comandos que hagan posibles procesar los datos y procesar. Digamos, esto se ha venido desarrollando, pero ellos son los que lo van a crear de una manera mucho más, lo van a hacer, digamos, así como el computador no se puede explicar sin el desarrollo del transistor, porque eso fue lo que lo hizo pequeño y lo que lo hizo práctico. Pues, digamos, el desarrollo de los programas no se puede explicar sin la contribución que hicieron Gates y Allen, no porque muchos otros no hubieran trabajado en lo mismo, ni porque otras personas no lo hubieran inventado simultáneamente, sino que fue que estos entraron en la gran corriente. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia, porque genios como estos había bastantes.
Gente trabajando en lo mismo había bastante, y hay quienes inventaron este tipo de programas, inclusive los hay que hasta se los inventaron mejores, pero ¿por qué de ellos no sabemos y de esta gente sí? Digamos, ¿cuál es la diferencia si este era un trabajo donde todo el mundo estaba ahí? Entonces, pues ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Es que a ellos se les va a aparecer la Virgen. Entonces, con la aparición de la Virgen es que esta gente va a salir adelante, porque bueno, primero llaman a Ed Roberts, le dicen que tienen lo del Altair, y le dice, listo, vengan para acá. Y entonces allá llegan y empiezan a trabajar en eso, y ya saben que lo pueden hacer, y entonces empiezan a trabajar en ventas con el Microsoft. Y las publicidades, por ejemplo, empiezan Microsoft, que es un microprocesador sin ella, y es como, digamos, una cosa recién inventada a la que le atribuyen un carácter de indispensable. Empiezan a hacer pequeñas empresas y a trabajar en eso, cuando un día se les aparece la Virgen. Entonces, la aparición de la Virgen es una llamada de la IBM. La IBM a todas estas se había quedado fuera del mercado, que la revolución del computador personal desplazó las grandes compañías, las grandes firmas. Entonces, primero tímidamente la Xerox y la Hewlett Packard, que se habían negado a meterse en el negocio de los computadores personales por considerarlo quimérico, por creer que eso eran pispirispis, se empiezan a meter en el negocio tratando de entrar a trabajar con esta gente, pero de una manera todavía muy, muy tímida, digamos, muy, muy lateral. Porque ellos consideraban que cuando usted no es nadie y tiene un garaje y su empresa es marca Gato, si su producto no funciona, pues usted no pierde nada porque no tiene un nombre ni una credibilidad que arriesgar. Pero empresas como la Xerox o como la Hewlett Packard, que habían desarrollado niveles tan grandes, sobre todo en el caso de la Hewlett Packard, a nivel de las calculadoras, no se podían arriesgar a sacar un producto que no tuviera la calidad de aquello por lo cual son conocidas. Eso podría arruinarlos o desprestigiarlos, meterse en un mercado que no sabían si realmente existía o no existía. Había muchos riesgos en asumir este tipo de empresas. Entonces, como las compañías no se meten con los computadores personales inicialmente, los computadores personales le van ganando el mercado. Cuando se dan cuenta, cuando se pellizcan, no están ni tibias, las barrieron. Entonces, se salió totalmente del control de las grandes compañías la tecnología de los computadores, que era de lo que se trataba la revolución tecnológica y contestataria que hicieron los pelados en los clubes y en los Homebrew y todo eso. Entonces ahora el imperio contraataca. Las grandes compañías multinacionales, las grandes empresas que se vieron desplazadas por el boom y por el auge del computador personal, ahora van a ver cómo se meten en el mercado, ahora sí de verdad, y llaman a Gates y a Allen. La diferencia entre todos los demás genios que están trabajando y que han estado trabajando en Microsoft y Gates y Allen es la llamada de la IBM. Por eso es que les digo que se les apareció la Virgen, porque si la IBM hubiera llamado a otros, serían esos otros los que hubieran dado, digamos, el auge de los computadores, pero llamó a Allen y a Gates. Entonces estos eran un par de chinos, par de pollos con los funcionarios de la IBM. Imagínense estos señores vestidos de grises, serísimos, serísimos. Entonces ellos van a la entrevista y eso les preguntan hasta de qué mal van a morir, una cosa absolutamente intimidadora, y les ponen unos contratos. Entonces ellos, la siguiente reunión, se van con 5 amigos para hacer bulto, para que no queden ellos dos nomás solitos contra la IBM. Imagínense, es que negociar con la IBM en ese momento pues es una cosa muy asustadora, ¿no? Eso les temblaban las piernas y todo. Entonces entran en tratos con la IBM, pero ellos hacen una cosita que es el quid del detalle. Ellos hacen un trato con la IBM en el cual ellos le van a dar a la IBM, pues Microsoft le va a dar a la IBM los softwares, los programas, ¿sí? Entonces la IBM le hace firmar que la propiedad de los computadores, es decir, las máquinas, de los hardwares, es de la IBM. Y Gates y Allen le dicen, sí, chévere, pero la propiedad intelectual del software, o sea, de los programas, es mía, de Bill Gates y de Allen. Al ser de Bill Gates, al no vender, aquí está la lucidez del hombre. Si el hombre le vende
la propiedad intelectual, los derechos de autor, el trabajo, la creación, derechos de propiedad y derechos de creación a la IBM, hasta ahí llegó, ¿ve? Porque hubiera nutrido a la IBM, le había puesto popochita y le había puesto grande, y él había pasado en la historia, un poco en el sentido en que lo hace Walt Disney, que logra que nunca se vaya a disociar su nombre como persona, Walt Disney, de los personajes que crean. Entonces a usted no se le ocurre nunca separar ni a Mickey, ni a Minnie, ni a Tribilín, ni al Pato Donald de Walt Disney. Estos logran lo mismo, que no se vaya a separar el producto y la creación de su autor y de sus autores, y que la IBM le logre respetar eso. La IBM no considera en ese momento tan importante la propiedad del software como la propiedad del hardware. Entonces la IBM lo que estaba era luchando por no ceder en lo más mínimo el nombre de los computadores ante nadie, y a ellos no les interesaba el nombre de los computadores, les interesaba la propiedad sobre los programas, que era lo que ellos estaban trabajando. Y gracias a eso, digamos, se les apareció la Virgen porque lo llama la IBM, pero ellos logran hacer un trato que les garantiza la inmortalidad, porque si no la IBM, digamos, normalmente cuando usted negocia con esos animales tan grandes, le terminan quitando a usted el derecho de creación. Y ellos, lo que hace Bill Gates es no cederlo. Y es sobre ese derecho de creación que va realmente a fundamentarse la gigantesca fortuna personal que hoy tiene. Porque en la medida en que el tipo no cedió la propiedad de los derechos de propiedad, pues empieza a recibir regalías por la venta de cada uno de los programas en el mercado. ¿Y quién puede difundir esos programas mejor que la IBM? Si es que la IBM tiene una capacidad de mercadeo gigantesca porque es una multinacional. Es como si usted llega con unas panelitas que hace usted en su casa y logra venderle las panelitas a una de las empresas más grandes del mundo. Digamos, como usted le vende las panelitas a la Exxon y la pone a distribuirlas. Pasa de ser un negocio de garaje a ser un negocio de multinacional. Eso fue lo que significó la llamada de la IBM y la astucia de no vender el derecho de su trabajo. Esas dos cosas fueron las que le dan el plante para la fortuna tan grande que él va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la IBM coge los programas, ya empieza, digamos, a darse la masificación de los programas. Eso no era posible antes. Desde el punto de vista del negocio de garaje, era muy difícil que eso se masificara, porque ellos decían que el mercadeo de eso estaba diseñado como un negocio de garaje. No era posible masificarlo. Lo que se hizo fue, digamos, sacarlo a la calle y hacer que la gente tuviera acceso a eso. Pero masificarlo, lo que llaman masificando, es que millones de personas, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, tengan acceso a un computador personal. Eso lo podían hacer las industrias grandísimas que tenían la capacidad de mercadear así. Los otros fueron eventualmente barridos. Ahora, el Apple aguantó porque para competir con la capacidad de mercadeo que tenía la IBM, que tiene la IBM, ellos se inventan el mouse. Y el mouse sí es mucha la dicha, porque usted con un ratoncito que lo acompañe por el computador en lugar de Shift F7, Shift F8, Shift 43, ¿sí? Pues por el amigable, por ser amigable, porque se inventan, empiezan a trabajar con los iconos que sean más fáciles de leer. Digamos, Apple lo que va haciendo es desarrollar, ya el modelo Macintosh, desarrollan una tecnología más fácil. Ellos juegan a la línea de la sencillez, de hacer de los computadores algo cada vez más asequible para poder seguir manteniéndose en el mercado, mientras la IBM expande a las velocidades más fabulosas los programas y los softwares que le ha comprado a Microsoft, es decir, a Gates y a Allen. Entonces, así es que ellos logran. Pero entonces aquí ahí pasa una cosa, empiezan a clonar los computadores. Empieza a haber una clonación grandísima, y como están sometidos a una obsolescencia tecnológica tan grande, una obsolescencia tecnológica significa que un computador en una semana ya está obsoleto, ya está atrasado con respecto a otro que se está haciendo, que siempre es mejor. Entonces, ellos asumían los costos de la obsolescencia tecnológica. Eso es importantísimo, porque ¿se acuerda cuando habíamos visto la historia de la radio de la FM y la AM, y habíamos visto que la RCA, que fue la que invirtió todo el tiempo para sacar
para la investigación de la FM, en el momento en que descubre que la tecnología de la FM es superior a la tecnología de la AM, no da el salto tecnológico por no afrontar las consecuencias económicas de dar ese salto. Entonces lo que hace es ahogarle la vida a Armstrong hasta amargársela y hacer lo que se suicide por no reconocer su genialidad tecnológica y que tenía toda la razón. Pues eso no le va a pasar a la IBM. La IBM, en la medida en que se van haciendo cada vez mejores los computadores personales, asume el costo de la actualización de la obsolescencia tecnológica y de la cantidad de personal calificado que se requiere para que el usuario pueda asimilar esos cambios, cosa que no hacía ni la Xerox ni la Hewlett Packard, porque decían que era un camello la cantidad de gente súper especializada que se necesitaba para dar esos saltos. La IBM los da, está dispuesta a hacerlos y los incluye dentro de lo presupuestado. Entonces le va cambiando los equipos por equipos mejores. Pero los clones son mucho más baratos. Y de todas maneras, como ellos se perjudican es en el largo plazo, y en el largo plazo nadie los va a tener, los clones se logran mantener en el mercado. Pero la IBM hace un trato de licencias con los clones sobre los programas. Ese trato de licencias no lo va a hacer la Apple. La Apple no les va a dar las licencias a los clones, sino la IBM. Al dárselas la IBM, entonces los clones expanden la tecnología de estos programas mucho más que los de Apple, y es ahí donde les va a ganar la batalla. Entonces, lo que hace la IBM es darle la licencia a los clones para incorporar los programas. En la medida en que más clones tengan estos sistemas, estos programas incorporados, y tengan estas tecnologías incorporadas, serán las de la IBM y no las de la Apple las que se van a difundir más. Entonces ahí les va ganando la batalla por el mercado, porque la IBM, como es una gran empresa, tiene la capacidad para masificar sus productos y sus innovaciones mucho más allá de lo que tenía la Apple, que era de todas maneras una empresa de un origen de garaje y una empresa pequeña. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí la revolución tecnológica en el sentido contestatario de sacarle el poder a las grandes multinacionales vuelve y se pierde, porque otra vez las grandes multinacionales van a controlar de nuevo el mercado. Por eso decimos que el imperio contraataca, va a controlar de nuevo el mercado y va a retomar la posesión sobre todos los productos que están sacando, el monopolio, otra vez. Pero por el otro lado, es que estas cosas son muy complejas, ¿ve? Porque la misma capacidad de masificación que tiene la IBM quiebra a todos los pelados pollitos de garaje que estaban haciendo sus programas bonitos, a todos estos otros chicos que como Bill Gates y Paul Allen trabajaron arduamente y desarrollaron programas tanto o mejores que los que ellos desarrollaron, pero no los cogió la IBM. O sea, digamos, el parlante a través del cual se va a difundir un invento en la tierra, en la cultura, es lo que determina quiénes son los que van a ser conocidos en ese universo y quiénes no. Entonces la IBM llamó a estos dos chicos, por eso estos dos chicos serán los que serán conocidos en el mundo entero, y los otros chicos que estaban en las mismas circunstancias pasarán al olvido, muchos de ellos, porque esto va a matar la industria de los pequeños computadores, las industrias de garaje, todos estos chicos alegres que desde sus clubes y de los homebrews, o sea, el carácter de bacanería que tenía la creación de los computadores se pierde en el momento en que la IBM regresa al mercado. Y la IBM regresa. Ahora, cada vez que decimos la IBM, estamos diciendo Bill Gates, porque Bill Gates está trabajando día y noche para los programas de la IBM y es el que le va a dar, digamos, el cerebro de todo este reingreso de la IBM al mercado, pues es Bill Gates, porque es con lo que él les da que ellos se desarrollan. Por eso es que el hombre va a sacar una fortuna de este tamaño. Cada vez que estamos hablando de esto y se vende algo, le está entrando billetico por eso a Bill Gates. Entonces, y él lo que decide es que grandes mercados se han agotado porque no son capaces de seguir innovando, porque después de tener grandes éxitos no siguen innovando, y eso hace que se quede solamente en los productos que ellos han garantizado en el mercado y no más, no se arriesgan. Este sí se arriesga.
y está creando permanentes innovaciones para asegurarse de que nunca se estanque la capacidad de desarrollo y de evolución de los programas. Y en esa es cuando él va a llegar a lo que lo va a inmortalizar ya más adelante, que será el Windows y después pues la propia, el Internet. Pero él está trabajando para la IBM. Entonces, en ese momento es cuando les digo que él entra a trabajar con ellos y todos los demás chicos de garaje quedan barridos, porque pues al lado de la IBM es como cuando llegan las grandes cadenas de video. Las pequeñas tiendas de video de barrio, la mayoría quiebran. A no ser que sea una relación así muy antigua con el barrio, quiebran porque los pequeños videitos con sus copias así maluquitas de segunda y tercera generación no pueden competir con una cadena de video, y si tienen copias de primera mano no pueden competir en cantidad con una cadena de video. Por eso o son capaces de desarrollar sus propias cadenas o se mueren. Y por eso es que las cadenas de video mataron una cantidad de videitos chiquiticos, porque no podían competir con ellas. La IBM hace lo mismo con todos los pequeños que tenían sus computadorcitos de garaje y sus programitas que estaban haciendo sus casitas así, todo artesanalmente, como surgió el computador. Pero, habiendo arruinado a todos los chicos que lo hicieron posible, el objetivo fundamental por el cual se creó el microcomputador resulta siendo cumplido por aquella en contra de la cual se creó el computador personal. El computador personal se lo quitaron, digamos, era una manera de quitarle el monopolio a la IBM del conocimiento y de la tecnología, y que todo el mundo tuviera acceso al computador para democratizar el mundo y la tecnología y la información. Y resulta que será justamente la capacidad de mercadeo de la IBM, la posibilidad de masificación que tiene la IBM y que no van a tener otras empresas y no van a tener las ventas de garaje, la que va a permitir que todo el mundo tenga un computador personal, que se masifique, que el conocimiento se difunda, que existan las condiciones tecnológicas para crear el siguiente paso, que va a ser la red. O sea, si ya todo el mundo tiene computadores, asumimos como todo el mundo un universo en un principio de países desarrollados, luego de países como los nuestros, digamos aquí ya, aunque en muchas zonas apartadas sea mucho más difícil la tecnología de un computador, en todo caso podemos decir que el mundo aquí ya se mueve por computadores. Hace ya rato que se está moviendo por computadores y ya existen las escuelas de ingeniería de sistemas. Entonces eso hace que la cultura haya asimilado el computador como una tecnología que desplazó a todas las demás. Todo esto no le estaba pasando a la Unión Soviética. Fue todo esto lo que se perdió. Por eso cuando ya intentó entender lo que había pasado, ya ese tren se le había ido hace mucho tiempo, no pudo volver a pagar sus gastos, empezó a generar unos déficits bastante grandes y la deuda la fue arruinando hasta que la desplomó. O sea, un salto tecnológico del tamaño, digamos, el salto tecnológico de los computadores es uno de los factores que va indirectamente a influir en el fin de la Guerra Fría. Porque al no poder la Unión Soviética seguirse sosteniendo como potencia por la ruina de un salto tecnológico, renuncia a la carrera armamentista, y al renunciar a la carrera armamentista, pues renuncia a la Guerra Fría, que era de lo que se trataba, y se desbarata como potencia. Y los Estados Unidos desarrolló la revolución tecnológica, y por eso ellos, digamos, terminaron no solamente sobreviviendo, sino ganando. No solamente en el geopolítico, sino en el mercado, y el mundo interactuado lo desarrollan ellos por estas revoluciones de garaje que los pelados desarrollaron. Entonces Gates está en la jugada. Gates lo que hace es entender la marea de la historia y tener la suficiente brillantez para poder desarrollar por la pura goma, por la pura genialidad, porque el hombre sí es genial. Digamos, es nerd y todo eso porque es un genio, es una mente absolutamente brillante y gomosa de los computadores, que es lo que le permite, si él no fuera genial, no tendría la capacidad de seguir innovando y no sería capaz de visualizar una cosa como la red. Visualizar una cosa como la red es estar pensando en términos de ciencia ficción. Los computadores, por supuesto, están muy ligados a la ciencia ficción, desde el nombre de Altair, por el planeta del viaje a las estrellas, en adelante. Todo esto es hacer ciencia ficción. Es como cuando Julio Verne se inventaba los viajes a la luna, pero es tener la oportunidad de desarrollarlos en su propia vida. Entonces la red, que es sobre la cual se han escrito miles de novelas de ciencia ficción,
será posible en la medida en que los computadores se masifiquen. Y los computadores se van a masificar en la medida en que se hagan más asequibles. Y eso es lo que va a hacer, la IBM con Gates a la cabeza. Entonces, Gates va a lograr estar en la jugada, en la cresta de la ola, pero sin dejar que la marea se lo trague. Y la manera como él no deja que la marea se lo trague es con dos características fundamentales: la innovación permanente, el mantener siempre las visiones adelante y el no ceder nunca los derechos de propiedad sobre sus creaciones. Eso es lo que le va a dar a él la capacidad. Ahora, esta gente se va a enfrentar a la clonación, se va a enfrentar a la piratería de los programas, se va a enfrentar también, digamos, a una cantidad de variables, pero entonces ellos los van incorporando y los van perfeccionando cada vez mejores, para que de todas maneras a usted le salga mejor conseguir uno de verdad con toda la marca y con todo el respaldo que conseguir programas piratas, porque los programas piratas no le pueden garantizar lo que ellos están haciendo. Entonces es en este lado, digamos, donde el Apple no logra, el Apple no logra precisamente por no darle las licencias a los clones. Es minoritario en el mercado con respecto a la IBM, y la IBM después va a desarrollar digamos, a incorporar dentro de sus equipos las características de amabilidad y de amistad que tenía el computador Apple, que tenía el computador Macintosh. Eso del mouse, esto de los iconos en dibujitos bonitos que usted pueda ver, el dibujito de la lupa para que sepa que por ahí se busca, el dibujito de la imprenta para que sepa que por ahí se imprime. Eso, digamos, esos iconos tan familiares, tan amables, los va a incorporar el IBM también. O sea, eventualmente va a terminar absorbiendo la tecnología que desarrolló el Apple, y con ellos ya van desarrollándose otros. Después van a aparecer los Compact, y van apareciendo una cantidad ya más de productos que van desarrollando unos y otros. Las van incorporando, o sea, cada una de estas revoluciones se incorpora por el siguiente modelo, y en la medida en que se incorpore deja obsoleta la anterior, y es una generación cada vez mejor y mejor. Entonces, Microsoft desarrolla el sistema operativo para los computadores personales de la IBM. Eso es lo que ellos hacen, ¿sí? Entonces, en principio lo habían trabajado sobre los programas del Altair, sobre los programas y programas para el Macintosh, para el Apple. Pero cuando se les aparece la IBM, empiezan a desarrollar ya lo que es el sistema operativo en función de los computadores personales de la IBM. Entonces, la IBM le paga las regalías a Microsoft por cada unidad vendida, y no sin asumir los derechos de propiedad sobre el sistema operativo, o sea, sobre lo que hace que las neveras enfríen. Entonces, ese acuerdo es el que sella la característica de masificación de los computadores en la cultura. Y al cabo de 10 años, Microsoft desarrolla tal nivel de ganancias que termina tomando posesión del dominio que antes tenía la IBM. Sí, digamos, junto con la IBM, pero se va a volver más poderosa a nivel de la industria del software que la misma IBM que fue para la que trabajó. Eso casi nunca pasa, digamos, que usted logre ponerse por encima del gigante con el que usted empezó. Entonces, es ese pacto entre Microsoft y la IBM lo que va a dar las características tecnológicas para que esto se masifique. Entonces, pues ya las cosas se van volviendo de unos tamaños. Este pacto se hace en el 80, para el 86, Microsoft ya cuando cumplió 10 años tenía 1.500 empleados, ventas por casi $200 millones, y Gates tenía 30 años. Ya en ese momento tenía 30 años, una fortuna absolutamente impresionante, y él seguía teniendo una vida sencilla. Le gustaban los carros rápidos, pero no es un tipo de lujos ni de riquezas. Más bien come en restaurantes de comida rápidas y vuela en clase de turista. Lo conocen como el joven más rico del mundo, y pasa su vida en el Microsoft. Digamos, el éxito empresarial es una astucia que él tiene, y su goma es el computador. Son los sueños los que le han permitido, las visiones, más que los sueños son las visiones, las que le han permitido a él desarrollar semejante industria, y es precisamente los derechos de propiedad lo que le dieron eso. Entonces, pero él sigue desarrollando, porque si se queda ahí, pues hace mucho tiempo la tecnología lo hubiera borrado, ¿cierto? La misma dinámica, porque muchas de las cosas que hemos visto de los grandes empresarios y de los inventores es que en un momento dado se estancan.
que fue lo que le pasó a Ford al final de la vida, ya cuando se trataba de diversificar los modelos y sacarlos de colores y innovar y experimentar, ya el tipo se le había acabado la cuerda para eso y ya era como aferrado a sus viejos modelos, cuando fue su capacidad de innovación lo que le permitió entrar en el mercado. A Gates no le va a pasar eso. El hombre no va a perder nunca la capacidad de riesgo, porque él va a trabajar sobre la industria de riesgo. Entonces dice, bueno, entonces la manera de seguir, si esto de las regalías, chévere, eso está muy bien, pero esto de las regalías a mí no me va a durar en la medida en que yo no innove. Si yo no innovo, me barren, porque estamos trabajando en un sector rapidísimo, donde la capacidad de creación e innovación es la que le permite a usted la supervivencia en el mercado. Entonces empieza a innovar. Innovando es que se va a encontrar con el lenguaje que le va a abrir las puertas a todos los demás, que es el Windows, el sistema Windows, el lenguaje Windows. Y con el lenguaje Windows después va a tener el acceso al Internet. Y ya cuando llegue al acceso al Internet, en ese momento estamos empezando a vivir la era de la ciencia ficción, porque eso ya comunica al mundo, eso son palabras mayores. En este momento todavía la proyección que eso va a tener no es clara, porque estamos, sobre los años de creación del Internet, pero eso es una cosa así absolutamente planetaria, porque le permite entrar en la red mundial. Entonces, él empieza ya con el Internet, desarrolla esos programas de manera que usted viene pues toda la pelea de lo que va a ser la demanda que en este momento tiene Microsoft, que es precisamente porque él metió un golecito, y es que usted no puede tener esos sistemas si no tiene específicamente de la marca Microsoft los programas. Entonces, lo que le están diciendo a él es que existen otras posibilidades de acceder al Internet y acceder sin que haya que comprar su marca de programas, porque el tipo desarrolla un monopolio como el que va a desarrollar Rockefeller con el petróleo, uno de esos monopolios donde lo que se necesite para desarrollar el sector está en manos de él. Entonces es uno de esos trusts horizontales así grandísimos como el que creó Rockefeller, y se va a ver enfrentado a lo mismo que se enfrenta a Rockefeller, la ley antimonopolios. En este momento la demanda millonaria que afronta Microsoft es esa, que ellos no pueden detentar ni obligar a todo el mundo a que sean específicamente sus productos los únicos que puedan admitir el acceso a la red. Pero la historia de la red y de los piratas de la red y de los virus y de la demanda que se le está haciendo en este momento a Microsoft, la leyenda, el programa Windows, ya las innovaciones que han hecho de la revolución de los computadores, una historia de ciencia ficción, es lo que vamos a ver en el siguiente programa, en la segunda parte de nuestro recorrido por Bill Gates, y en la parte en lo que estamos narrando la última de las revoluciones tecnológicas con las cuales está terminando el siglo XX. Gracias. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Entonces ellos van desarrollando todo esto, van teniendo contratos, diferentes contratos chéveres, ya les están empezando a pasar contratos chéveres, los llamaban compañías de Nuevo México, les habían hablado de adaptar para sus computadores los programas que ellos estaban haciendo, y ellos hasta ahora estaban vendiendo, digamos, las promesas de cómo ellos iban a mejorar todas las cosas con estos programas que estaban inventando, con estos programas y con lo que va a ser el sistema operativo, que es, digamos, la clave de lo que ellos van a inventar. Había una analogía que decían como con las neveras. Anteriormente las neveras eran grandes o eran chiquitas, pero no más, solamente grandes o chiquitas, pero neveras. Ahora las neveras tienen dispensador de hielo, tienen para enfriar el agua, tienen para descongelar la escarcha. ¿Se acuerda que las neveras viejas no se podía ver lo que había dentro porque eso se congelaba todo y tocaba a punta de cuchillo? Pues ahora las neveras tienen una forma de que esa escarcha no se acumule. Entonces, hoy por hoy, cuando usted compra una nevera, la nevera tiene una cantidad de servicios incorporados que antes no existían, y ahora uno no se imagina una nevera sin esa cantidad de aditamentos.
no necesariamente son indispensables, pero mejoran los servicios que la nevera puede tener, el tipo de compartimientos, el tipo de puertas. Los diseños de las neveras han cambiado mucho. Bueno, haga de cuenta, los computadores son la misma cosa. Así como tienen dispensadores de agua y así como tienen capacidad de eliminar el exceso de escarcha, estos van desarrollando programas y cada vez esos programas tienen más capacidad de creación y más capacidad de desarrollo y más capacidad de interacción. Entonces, pero lo que va a hacer el sistema operativo es como lo que hace que la nevera congele, digámoslo así. O sea, una nevera no era porque enfría, en esa medida sirve de panevera. Entonces, lo que hacía que la nevera congelara era una tecnología que se había desarrollado para las grandes neveras, pongámoslo de esa forma. Haga de cuenta para los grandes refrigeradores que usted encuentra en las pescaderías o encuentra en los supermercados. Pero para hacerlo manual, para hacerlo, digamos, caserito, esa tecnología de enfriamiento de las neveras no se había desarrollado mucho. Ellos la van a desarrollar en los computadores. Es decir, el sistema operativo, que es como el eje de funcionamiento, como el motor, como lo que enfría en una nevera, como lo que prende en un carro, digamos, como lo que hace posible el funcionamiento mismo, tenía todavía las tecnologías de los grandes computadores que antes tenían las grandes compañías, y esto lo que hacen es diseñar un sistema operativo para el computador personal. Y eso digamos al nivel para el computador, mire, de todas maneras a usted le salga mejor conseguir uno de verdad con toda la marca y con todo el respaldo que conseguir programas piratas, porque los programas piratas no le pueden garantizar lo que ellos están haciendo. Entonces, es en este lado, digamos, donde el Apple no logra, precisamente por no darle las licencias a los clones. Es minoritario en el mercado con respecto a la IBM. Y la IBM después va a desarrollar a incorporar dentro de sus equipos las características de amabilidad y de amistad que tenía el computador Macintosh. Eso del mouse, esto de los iconos en dibujitos bonitos que usted pueda ver, el dibujito de la lupa para que sepa que por ahí se busca, el dibujito de la imprenta para que sepa que por ahí se imprime. Eso, digamos, esos iconos tan familiares, tan amables, los va a incorporar el IBM también. O sea, eventualmente va a terminar absorbiendo la tecnología que desarrolló el Apple y con ellos ya van desarrollándose otros, después van a aparecer los Compact y van apareciendo una cantidad ya más de productos que van desarrollando unos y otros, las van incorporando. O sea, cada una de estas revoluciones se incorpora por el siguiente modelo y en la medida en que se incorpore, deja obsoleta la anterior y es una generación cada vez mejor y mejor. Entonces, Microsoft desarrolla el sistema operativo para los computadores personales de la IBM. Eso es lo que ellos hacen, ¿sí? Entonces, en principio lo habían trabajado sobre los programas del Altair, sobre los programas y programas para el Macintosh, para el Apple, pero cuando se les aparece la IBM, empiezan a desarrollar ya lo que es el sistema operativo en función de los computadores personales de la IBM. Entonces, la IBM le paga las regalías a Microsoft por cada unidad vendida y sin asumir los derechos de propiedad sobre el sistema operativo, o sea, sobre lo que hace que las neveras enfríen. Entonces, ese acuerdo es el que sella la característica de masificación de los computadores en la cultura. Y al cabo de 10 años, Microsoft desarrolla tal nivel de ganancias que termina tomando posesión del dominio que antes tenía la IBM. Sí, digamos, junto con la IBM, pero se va a volver más poderosa a nivel de la industria del software que la misma IBM que fue para la que trabajó. Eso casi nunca pasa, digamos, que usted logre ponerse por encima del gigante con el que usted empezó. Entonces, es ese pacto entre Microsoft y la IBM lo que va a dar las características tecnológicas para que esto se masifique. Entonces, pues ya las cosas se van volviendo de unos tamaños. Este pacto se hace en el 80 para interacción. Entonces, pero lo que va a hacer el sistema operativo es como lo que hace que la nevera congele, digámoslo así. O sea, una nevera no era porque enfría, en esa medida sirve de panevera. Entonces, lo que hacía que la nevera congelara era una tecnología que se había desarrollado para las grandes neveras, pongámoslo de esa forma. Haga de cuenta para los grandes refrigeradores que usted encuentra en las pescaderías o encuentra en los supermercados.
pero para hacerlo manual, para hacerlo, digamos, caserito, esa tecnología de enfriamiento de las neveras no se había desarrollado mucho. Ellos la van a desarrollar en los computadores. Es decir, el sistema operativo, que es como el eje de funcionamiento, como el motor, como lo que enfría en una nevera, como lo que prende en un carro, digamos, como lo que hace posible el funcionamiento mismo, tenía todavía las tecnologías de los grandes computadores que antes tenían las grandes compañías, y esto lo que hacen es diseñar un sistema operativo para el computador personal. Y eso digamos a nivel para el computador mismo, y diseñar los programas, multiplicar las posibilidades. Ellos lo que, digamos, cuando usted se mete en una historia de estas, usted lo que tiene son visiones. Usted lo que está viendo son potenciaciones, posibilidades de todo lo que no existe. O sea, una de las constantes que hemos visto en todos estos relatos es cómo usted está trabajando con lo que no existe. Y en ese sentido, cualquiera de los negocios y de cualquiera de las empresas y cualquiera de los inventos que hemos hablado acá son quiméricos, porque no existen, se los están inventando, existen solamente en la cabeza de las personas que lo están viendo. Usted tiene la idea de que para que a usted le vaya bien en algo, tiene que tomar las experiencias de las cosas que ya están inventadas y tratar de implementarlas de la manera más rigurosa y disciplinada posible. Esta gente no. Trabajó con lo que nadie se había inventado nunca, con lo que nadie se había soñado nunca, sobre la ilimitada capacidad de imaginar las múltiples posibilidades que podían tener los computadores personales si los programas se desarrollaran sin ningún tipo de limitaciones. Eso fue lo que ellos entendieron. Eso es lo que los hace duros en el asunto. Entonces, ellos están desarrollando eso, trabajando con el Altair, trabajando con el Apple, trabajando con todo lo que había. Inclusive, cuando desarrollaron el primer lenguaje para el Apple, ellos ni siquiera, y para el Altair, ellos ni siquiera tenían el computador. Ellos no tenían el computador, lo simularon. Y llamaron a los de Apple y les dijeron, mire, nosotros tenemos el lenguaje para ustedes. Entonces ellos dijeron, bueno, pues venga y lo muestra. Cuando ellos fueron a mostrárselo, eso ni siquiera estaba, eso no lo tenían, ni siquiera lo habían hecho sobre del software, o sea, de los programas, es mía, de Bill Gates y de Allen. Al ser de Bill Gates, al no vender, aquí está la lucidez del hombre. Si el hombre le vende la propiedad intelectual, los derechos de autor, el trabajo, la creación, derechos de propiedad y derechos de creación a la IBM, hasta ahí llegó, porque hubiera nutrido a la IBM, le había puesto popochita y le había puesto grande, y él había pasado en la historia, un poco en el sentido en que lo hace Walt Disney, que logra que nunca se vaya a disociar su nombre como persona, Walt Disney, de los personajes que crean. Entonces a usted no se le ocurre nunca separar ni a Mickey, ni a Minnie, ni a Tribilín, ni al Pato Donald de Walt Disney. Estos logran lo mismo, que no se vaya a separar el producto y la creación de su autor y de sus autores, y que la IBM le logre respetar eso. La IBM no considera en ese momento tan importante la propiedad del software como la propiedad del hardware. Entonces la IBM lo que estaba era luchando por no ceder en lo más mínimo el nombre de los computadores ante nadie, y a ellos no les interesaba el nombre de los computadores, les interesaba la propiedad sobre los programas, que era lo que ellos estaban trabajando. Y gracias a eso, digamos, se les apareció la Virgen porque lo llama la IBM, pero ellos logran hacer un trato que les garantiza la inmortalidad, porque si no la IBM, digamos, normalmente cuando usted negocia con esos animales tan grandes, le terminan quitando a usted el derecho de creación. Y ellos, lo que hace Bill Gates es no cederlo. Y es sobre ese derecho de creación que va realmente a fundamentarse la gigantesca fortuna personal que hoy tiene. Porque en la medida en que el tipo no cedió la propiedad de los derechos de propiedad, pues empieza a recibir regalías por la venta de cada uno de los programas en el mercado. ¿Y quién puede difundir esos programas mejor que la IBM? Si es que la IBM tiene una capacidad de mercadeo gigantesca porque es una multinacional. Es como si usted llega con unas panelitas
que hace usted en su casa y logra venderle las panelitas a una de las empresas más grandes del mundo. Digamos, como usted le vende las panelitas a la Exxon y la pone a distribuirlas. Pasa de ser un negocio de garaje a ser un negocio de multinacional. Eso fue lo que significó la llamada de la IBM y la astucia de no vender el derecho de su trabajo. Esas dos cosas fueron las que le dan el plante para la fortuna tan grande que él va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la IBM coge los programas, ya empieza, digamos, a darse la masificación de los programas. Eso no era posible. Amabilidad y de amistad que tenía el computador Apple, que tenía el computador Macintosh. Eso del mouse, esto de los iconos en dibujitos bonitos que usted pueda ver, el dibujito de la lupa para que sepa que por ahí se busca, el dibujito de la imprenta para que sepa que por ahí se imprime. Eso, digamos, esos iconos tan familiares, tan amables, los va a incorporar el IBM también. O sea, eventualmente va a terminar absorbiendo la tecnología que desarrolló el Apple y con ellos ya van desarrollándose otros, después van a aparecer los Compact y van apareciendo una cantidad ya más de productos que van desarrollando unos y otros. Las van incorporando, o sea, cada una de estas revoluciones se incorpora por el siguiente modelo y en la medida en que se incorpore deja obsoleta la anterior y es una generación cada vez mejor y mejor. Entonces, Microsoft desarrolla el sistema operativo para los computadores personales de la IBM. Eso es lo que ellos hacen, ¿sí? Entonces, en principio lo habían trabajado sobre los programas del Altair, sobre los programas y sobre programas para el Macintosh, para el Apple, pero cuando se les aparece la IBM empiezan a desarrollar ya lo que es el sistema operativo en función de los computadores personales de la IBM. Entonces, la IBM le paga las regalías a Microsoft por cada unidad vendida y no sin asumir los derechos de propiedad sobre el sistema operativo, o sea, sobre lo que hace que las neveras enfríen. Entonces, ese acuerdo es el que sella la característica de masificación de los computadores en la cultura. Y al cabo de 10 años, Microsoft desarrolla tal nivel de ganancias que termina tomando posesión del dominio que antes tenía la IBM. Sí, digamos, junto con la IBM, pero se va a volver más poderosa a nivel de la industria del software que la misma IBM que fue para la que trabajó. Eso casi nunca pasa, digamos, que usted logre ponerse por encima del gigante con el que usted empezó. Entonces, es ese pacto entre Microsoft y la IBM lo que va a dar las características tecnológicas para que esto se masifique. Entonces, pues ya las cosas se van volviendo de unos tamaños. Este pacto se hace en el 80, para el 86. Microsoft ya cuando cumplió 10 años tenía 1.500 empleados, ventas por casi $200 millones. Y Gates tenía 30 años. Ya en ese momento tenía 30 años y una fortuna absolutamente impresionante. Y él seguía teniendo una vida sencilla. Le gustaban los carros rápidos, pero no es un tipo de lujos ni de riquezas. Más bien come en restaurantes de comida rápidas y vuela en clase de turista. Lo conocen como el joven más rico del mundo. Y pasa su vida en el Microsoft. Diga que poder ser portátiles. Que usted tiene que poder cargar el computador en una mochila, que lo tiene que poder cargar en el morral, que a usted le tiene que caber el computador debajo del asiento de un avión. Tiene que podérselo poner en las piernas. Porque en el momento en que usted tenga los computadores portátiles, usted puede estar llevando eso a cualquier lado y en cualquier circunstancia del mundo usted puede estar utilizando un computador personal que ya no está. O sea, el primer objetivo era sacarlo de las grandes empresas y probar que eso era posible, que eso fue lo que hizo el Altair. El segundo objetivo era llevarlo a los escritorios y a las casas de la gente, ponerlo sobre las mesas de escritorio de todo el mundo. Y ahí, digamos, eso va a tener ya mucho que ver con el Apple y hacerlo amigable para la gente, que eso no se volviera un galimatías, pues la cosa más rara que no lo pudiera manejar nadie. Entonces se hace el Apple, el computador amigable. Ahora había la necesidad de hacerlo portátil para que todo ese camino recorrido pudiera traducirse en que usted pudiera estar en un avión escribiendo o haciendo trabajos en su computador personal.
Eso, digamos, es en lo que va. Esto se va desarrollando a una velocidad impresionante. Esto en 5 años va dándole la vuelta al mundo, y por eso era que estábamos hablando de cómo la Unión Soviética, al no poder cambiar su estructura de gasto y desarrollo tecnológico, sino cada 5 años que se perdiera la Unión Soviética de este avalancha de cambios tecnológicos, ahí se quedó del bus. Ahí fue cuando la dejó el bus de la historia. En estos 5 años, entre el 75 y los 80, ahí, en ese quinquenio específico, la dejó el bus. Y por eso no va a sobrevivir a la década de los 80. Así de simple. Al final de la década de los 80, en el último año de la década de los 80, ya la Unión Soviética estará herida de muerte, porque no va a poder asimilar este ventarrón de innovaciones que surgió como de la nada, una historia que tiene mucho de mágica, la historia del computador, precisamente por lo quimérica que es. Entonces la Unión Soviética no pudo dar ese salto y se cayó, se desbancó. Entonces por eso era que contaban un chiste de los problemas de tecnología que ellos tenían. Entonces había un hombre fascinado con la tecnología rusa, parado mirando en la Plaza Roja a un personaje que estaba parado en una esquina de la Plaza Roja con 2 maletas gigantescas a los lados. Entonces él, admirador de la tecnología soviética, le dice a su esposa que todo lo que hace en la maleta anterior, y es una generación cada vez mejor y mejor. Entonces, Microsoft desarrolla el sistema operativo para los computadores personales de la IBM. Eso es lo que ellos hacen, ¿sí? Entonces, en principio lo habían trabajado sobre los programas del Altair, sobre los programas y sobre programas para el Macintosh, para el Apple. Pero cuando se les aparece la IBM, empiezan a desarrollar ya lo que es el sistema operativo en función de los computadores personales de la IBM. Entonces, la IBM le paga las regalías a Microsoft por cada unidad vendida, y no sin asumir los derechos de propiedad sobre el sistema operativo, o sea, sobre lo que hace que las neveras enfríen. Entonces, ese acuerdo es el que sella la característica de masificación de los computadores en la cultura. Y al cabo de 10 años, Microsoft desarrolla tal nivel de ganancias que termina tomando posesión del dominio que antes tenía la IBM. Sí, digamos, junto con la IBM, pero se va a volver más poderosa a nivel de la industria del software que la misma IBM que fue para la que trabajó. Eso casi nunca pasa, digamos, que usted logre ponerse por encima del gigante con el que usted empezó. Entonces, es ese pacto entre Microsoft y la IBM lo que va a dar las características tecnológicas para que esto se masifique. Entonces, pues ya las cosas se van volviendo de unos tamaños. Este pacto se hace en el 80, para el 86, Microsoft ya cuando cumplió 10 años tenía 1.500 empleados, ventas por casi $200 millones, y Gates tenía 30 años. Ya en ese momento tenía 30 años y una fortuna absolutamente impresionante, y él seguía teniendo una vida sencilla. Le gustaban los carros rápidos, pero no es un tipo de lujos ni de riquezas. Más bien come en restaurantes de comida rápidas y vuela en clase de turista. Lo conocen como el joven más rico del mundo. Y pasa su vida en el Microsoft. Digamos, el éxito empresarial es una astucia que él tiene, y su goma es el computador. Son los sueños los que le han permitido, las visiones, más que los sueños son las visiones, los que le han permitido a él desarrollar semejante industria, y es precisamente los derechos de propiedad lo que le dieron eso. Entonces, pero él sigue desarrollando, porque si se queda ahí, pues hace mucho tiempo la tecnología lo hubiera borrado, ¿cierto? La misma dinámica, porque muchas de las cosas que hemos visto de los grandes empresarios y de los inventores es que en un momento dado se estancan. ¿Qué fue lo que le pasó a Ford al final de la vida? Ya cuando se trataba de diversificar los modelos y sacarlos de colores y innovar y experimentar, ya el tipo se le había acabado la cuerda para eso, el plante para la fortuna tan grande que él va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la IBM coge los programas, ya empieza, a darse la masificación de los programas. Eso no era posible antes.
Desde el punto de vista del negocio de garaje, era muy difícil que eso se masificara, porque ellos decían que el mercadeo de eso estaba diseñado como un negocio de garaje. No era posible masificarlo. Lo que se hizo fue, digamos, sacarlo a la calle y hacer que la gente tuviera acceso a eso. Pero masificarlo, lo que llaman masificando, es que millones de personas, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, tengan acceso a un computador personal. Eso lo podían hacer las industrias grandísimas que tenían la capacidad de mercadear así. Los otros fueron eventualmente barridos. Ahora, el Apple aguantó, porque para competir con la capacidad de mercadeo que tenía la IBM, que tiene la IBM, ellos se inventan el mouse. Y el mouse sí es mucha la dicha, porque usted con un ratoncito que lo acompañe por el computador, en lugar de Shift F7, Shift F8, Shift 43, ¿sí? Pues por el amigable, por ser amigable, porque se inventan, empiezan a trabajar con los iconos que sean más fáciles de leer. Digamos, Apple lo que va haciendo es desarrollar, ya el modelo Macintosh, desarrollan una tecnología más fácil. Ellos juegan a la línea de la sencillez, de hacer de los computadores algo cada vez más asequible para poder seguir manteniéndose en el mercado, mientras la IBM expande a las velocidades más fabulosas los programas y los softwares que le ha comprado a Microsoft, es decir, a Gates y a Allen. Entonces, así es que ellos logran. Pero entonces ahí pasa una cosa, empiezan a clonar los computadores. Empieza a haber una clonación grandísima, y como están sometidos a una obsolescencia tecnológica tan grande, una obsolescencia tecnológica significa que un computador en una semana ya está obsoleto, ya está atrasado con respecto a otro que se está haciendo, que siempre es mejor. Entonces, ellos asumían los costos de la obsolescencia tecnológica. Eso es importantísimo, porque ¿se acuerda cuando habíamos visto la historia de la radio, de la FM y la AM, y habíamos visto que la RCA, que fue la que invirtió todo el tiempo para sacarla, para la investigación de la FM, en el momento en que descubre que la tecnología de la FM es superior a la tecnología de la AM, no da el salto tecnológico por no afrontar las consecuencias económicas de dar ese salto? Entonces lo que hace es ahogarle la vida a Armstrong hasta amargársela y hacer lo que se suicide, por no reconocer su genialidad tecnológica y que tenía toda la razón. Pues eso no le va a pasar a la IBM. La IBM, en la medida en que se van haciendo cada vez mejores los computadores personales. Él es hijo de una familia acomodada de Seattle. Nace en 1955. Es el segundo de 3 hijos, y su padre era abogado de una firma reconocida y su madre era maestra. Era un tipo inteligente, un chico que no tenía, digamos que tenía toda clase de factores a su favor. Tenía una posibilidad de dinero, tenía conexiones, tenía pues acceso a Harvard. Digamos, es un personaje que tiene todas las condiciones para salir con algo. Pero no todos los que tienen todas las condiciones para salir con algo salen con algo. La mayoría se vuelven calaveras o terminan haciendo una cosa que no tiene nada que ver. Este sí, era como que aprovechó absolutamente todo lo que la vida le dio para catapultarse hacia los límites de la revolución tecnológica de finales del siglo XX, la más trascendental que nos toque ver en el futuro cercano. La llevó a cabo él. Entonces, y la llevó a cabo Pollito, pues desde los 16 estaba en todos estos asuntos. Entonces, aquí, digamos, una historia que es colectiva se personaliza bastante cuando llegamos a Bill Gates. Una historia que se había dado de una manera de bacanería, por decirlo gráficamente. Una historia que se había dado a través del desarrollo por pura voluntad, por pura goma, por pura delicia, de lo que era la tecnología del computador. Aquí empieza a adquirir unas características completamente diferentes a lo que ha sido la historia de la Apple, pero es una continuación de esa dinámica. Entonces, habíamos visto cómo el Apple había sido el resultado de una cantidad de voluntades contestatarias
y colectivas, como clubes, casi como fans de un grupo de rock, algo así, digamos como pequeños clubes de barrio, los homebrew. Cómo se compraba un Altair que no tenía sino lucecitas, eso no, prácticamente no servía para nada, pero se le compraba era para ponerle, para inventársele cosas, y cómo cada invento se intercambiaba, y cada uno de esos intercambios se incorporaba, y se hacían clubes para intercambiar todas estas cosas, y se hacían revistas donde se pudiera estar mostrando los diferentes tecnologías. Era digamos, como una goma, un hobby llevado a proyecto de vida. Y era un proyecto de vida que tenía como idea fundamental quitarles, han venido allanando a lo largo de esa revolución tecnológica, que usted no tenga que cargar unas pilas en unas maletas del tamaño de un viaje de 6 meses para poder almacenar la energía necesaria para mover un reloj. De eso se trata el computador personal portátil. Entonces, así las cosas, digamos, hay esta corriente. Y Bill Gates está formando parte de esto, porque una de las cosas importantísimas en la historia es saber entender sus mareas y saber montarse en la marea, que es como el surfing. Usted tiene que entender la estructura de las olas para poder surfear y para poder saber en qué dirección se mueven y cómo sopla el viento. Pues este era un surfista de las revoluciones tecnológicas, y la entendió, se la pilló donde era y cómo tocaba. Entonces, este personaje se mete a la secundaria, y es en la secundaria, en Lakeside, en un colegio privado, donde se va a meter, porque era uno de esos chicos superdotados. Entonces de niño lo aburría todo porque nada le daba la talla. Entonces van y lo meten a un colegio a un colegio privado así como de geniecitos más o menos, pues a ver si este muchacho se comprometía. Y lo van y lo meten en Lakeside, y en Lakeside es donde él empieza a trabajar. Primero empezó a trabajar como en las máquinas de escribir, como los estudiantes, así tecleando comandos y enviándolos al computador. Luego entonces, ya cuando empezaba la respuesta, él lo metía en un rodillo de la máquina, y el proceso era bien engorroso, pero ese proceso del contacto con el computador fue el que le cambió la vida al hombre. Entonces él empezó a dominar el BASIC, que era un lenguaje de programación, y empezó a trabajar con otros pelados autodidactas de Lakeside, que era la escuela donde él estaba, y pasaban horas y horas y horas escribiendo programas y haciendo juegos y aprendiendo a moverse por el computador. Y él era un nerd antes de que existiera ese concepto. O sea, la imagen que una persona tiene del nerd, que es un pelado flaco, gafufo, que no juega con nadie, que no sale a la calle y que todo el día está comiendo libros, información y conocimientos, y que esa es la única manera que tiene de relacionarse con la vida, eso era Bill Gates. Era un nerd antes de que eso existiera o de que estuviera de moda el término, y era un yuppie antes de que se hubieran inventado los yuppies. Es decir, su misma naturaleza haría prever personajes que en ese momento todavía no estaban codificados o clasificados. Él era un nerd y él era un yuppie, y todavía ninguna de las dos cosas se usaban, y sale de un ambiente hippie, de una época de una revolución tecnológica. Entonces sus profesores pues vivían aterrados de ver semejante dimensión de este hombre, y mientras él estaba en la goma, los computadores se desarrollan. Por eso o son capaces de desarrollar sus propias cadenas o se mueren, y por eso es que las cadenas de video mataron una cantidad de videitos chiquiticos, porque no podían competir con ellas. La IBM hace lo mismo con todos los pequeños que tenían sus computadorcitos de garaje y sus programitas que estaban haciendo sus casitas así, todo artesanalmente, como surgió el computador. Pero habiendo arruinado a todos los chicos que lo hicieron posible, el objetivo fundamental por el cual se creó el microcomputador resulta siendo cumplido por aquella en contra de la cual se creó el computador personal. El computador personal se lo quitaron, digamos, era una manera de quitarle el monopolio a la IBM del conocimiento y de la tecnología, y que todo el mundo tuviera acceso al computador para democratizar el mundo y la tecnología y la información. Y resulta que será justamente la capacidad de mercadeo de la IBM, la posibilidad de masificación que tiene la IBM y que no van a tener otras empresas, y no van a tener las ventas de garaje, la que va a permitir que todo el mundo tenga un computador personal,
que se masifique, que el conocimiento se difunda, que existan las condiciones tecnológicas para crear el siguiente paso que va a ser la red. O sea, si ya todo el mundo tiene computadores, asumimos como todo el mundo un universo en un principio de países desarrollados, luego de países como los nuestros, digamos aquí ya, aunque en muchas zonas apartadas sea mucho más difícil la tecnología de un computador, en todo caso podemos decir que el mundo aquí ya se mueve por computadores. Hace ya rato que se está moviendo por computadores y ya existen las escuelas de ingeniería de sistemas. Entonces, eso hace que la cultura haya asimilado el computador como una tecnología que desplazó a todas las demás. Todo esto no le estaba pasando a la Unión Soviética. Fue todo esto lo que se perdió. Por eso, cuando ya intentó entender lo que había pasado, ya ese tren se le había ido hace mucho tiempo, no pudo volver a pagar sus gastos, empezó a generar unos déficits bastante grandes y la deuda la fue arruinando hasta que la desplomó. O sea, un salto tecnológico del tamaño, digamos, el salto tecnológico de los computadores es uno de los factores que va indirectamente a influir en el fin de la Guerra Fría. Porque al no poder la Unión Soviética seguirse sosteniendo como potencia por la ruina de un salto tecnológico, renuncia a la carrera armamentista, y al renunciar a la carrera armamentista, pues renuncia a la Guerra Fría, que era de lo que se trataba, y se desbarata como potencia. Y los Estados Unidos desarrolló la revolución tecnológica, y por eso ellos, digamos, terminaron no solamente sobreviviendo, sino ganando. No solamente en lo geopolítico, sino en el mercado, y el mundo interactuado lo desarrollan ellos por estas revoluciones de garaje que los pelados desarrollaron. Entonces Gates está en la jugada, sirve de panevera. Entonces, lo que hacía que la nevera congelara era una tecnología que se había desarrollado para las grandes neveras, pongámoslo de esa forma. Haga de cuenta, para los grandes refrigeradores que usted encuentra en las pescaderías o encuentra en los supermercados. Pero para hacerlo manual, para hacerlo, digamos, caserito, esa tecnología de enfriamiento de las neveras no se había desarrollado mucho. Ellos la van a desarrollar en los computadores. Es decir, el sistema operativo, que es como el eje de funcionamiento, como el motor, como lo que enfría en una nevera, como lo que prende en un carro, digamos, como lo que hace posible el funcionamiento mismo, tenía todavía las tecnologías de los grandes computadores que antes tenían las grandes compañías, y esto lo que hacen es diseñar un sistema operativo para el computador personal. Y eso digamos a nivel para el computador mismo, y diseñar los programas, multiplicar las posibilidades. Ellos lo que, digamos, cuando usted se mete en una historia de estas, usted lo que tiene son visiones. Usted lo que está viendo son potenciaciones, posibilidades de todo lo que no existe. O sea, una de las constantes que hemos visto en todos estos relatos es cómo usted está trabajando con lo que no existe. Y en ese sentido, cualquiera de los negocios y de cualquiera de las empresas y cualquiera de los inventos que hemos hablado acá son quiméricos, porque no existen, se los están inventando, existen solamente en la cabeza de las personas que lo están viendo. Usted tiene la idea de que para que a usted le vaya bien en algo, tiene que tomar las experiencias de las cosas que ya están inventadas y tratar de implementarlas de la manera más rigurosa y disciplinada posible. Esta gente no. Trabajó con lo que nadie se había inventado nunca, con lo que nadie se había soñado nunca, sobre la ilimitada capacidad de imaginar las múltiples posibilidades que podían tener los computadores personales si los programas se desarrollaran sin ningún tipo de limitaciones. Eso fue lo que ellos entendieron. Eso es lo que los hace duros en el asunto. Entonces, ellos están desarrollando eso, trabajando con el Altair, trabajando con el Apple, trabajando con todo lo que había. Inclusive, cuando desarrollaron el primer lenguaje para el Apple, ellos ni siquiera, y para el Altair, ellos ni siquiera tenían el computador. Ellos no tenían el computador, lo simularon. Y llamaron a los de Apple y les dijeron: mire, nosotros tenemos el lenguaje para ustedes. Entonces ellos dijeron: bueno, pues venga y lo muestra. Cuando ellos fueron a mostrárselo, eso ni siquiera estaba, eso no lo tenían, ni siquiera lo habían hecho sobre el computador mismo, lo habían hecho sobre la simulación del computador. Luego ni siquiera sabían si eso funcionaba.
Luego, cuando llegaron con el cuento, era a ver si les salvo el caso nadie los va a tener. Los clones se logran mantener en el mercado, pero la IBM hace un trato de licencias con los clones sobre los programas. Ese trato de licencias no lo va a hacer la Apple. La Apple no les va a dar las licencias a los clones, sino la IBM. Al dárselas la IBM, entonces los clones expanden la tecnología de estos programas mucho más que los de Apple, y es ahí donde les va a ganar la batalla. Entonces, lo que hace la IBM es darle la licencia a los clones para incorporar los programas. En la medida en que más clones tengan estos sistemas, estos programas incorporados y tengan estas tecnologías incorporadas, serán las de la IBM y no las de la Apple las que se van a difundir más. Entonces, ahí les va ganando la batalla por el mercado, porque la IBM, como es una gran empresa, tiene la capacidad para masificar sus productos y sus innovaciones mucho más allá de lo que tenía la Apple, que era de todas maneras una empresa de un origen de garaje y una empresa pequeña. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí la revolución tecnológica en el sentido contestatario de sacarle el poder a las grandes multinacionales vuelve y se pierde, porque otra vez las grandes multinacionales van a controlar de nuevo el mercado. Por eso decimos que el imperio contraataca. Va a controlar de nuevo el mercado y va a retomar la posesión sobre todos los productos que están sacando, el monopolio, otra vez. Pero por el otro lado, es que estas cosas son muy complejas, ¿ve? Porque la misma capacidad de masificación que tiene la IBM quiebra a todos los pelados pollitos de garaje que estaban haciendo sus programas bonitos, a todos estos otros chicos que como Bill Gates y Paul Allen trabajaron arduamente y desarrollaron programas tanto o mejores que los que ellos desarrollaron, pero no los cogió la IBM. O sea, digamos, el parlante a través del cual se va a difundir un invento en la tierra, en la cultura, es lo que determina quiénes son los que van a ser conocidos en ese universo y quiénes no. Entonces la IBM llamó a estos dos chicos, por eso estos dos chicos serán los que serán conocidos en el mundo entero, y los otros chicos que estaban en las mismas circunstancias pasarán al olvido, muchos de ellos, porque esto va a matar la industria de los pequeños computadores, las industrias de garaje, todos estos chicos alegres que desde sus clubes y de los homebrews, o sea, el carácter de bacanería que tenía la creación de los computadores se pierde en el momento en que la IBM regresa al mercado. Y la IBM regresa. Ahora, cada vez que decimos la IBM, estamos diciendo Bill Gates, porque Bill Gates está trabajando